Bueno, ¿qué tal? Buenos Buenos días, días. Daniel. ¿Qué tal? Muchis- Muy bien, muchísimas gracias por acceder a entrevistarte desde aquí, desde Acobasta. Mi nombre es Roxana Apolonio, soy coordinadora terapéutica de la Asociación de Síndrome de Tourette de la Comunidad Valenciana y tengo el gusto de poder hablar hoy con Daniel González Montes, que es maestro de escuela primaria Ahí y, estamos. digamos, ejerce digamos, un estilo de educación que existe en toda España y que me gustaría que nos cuentes, ¿no? Que es el maestro de educación domiciliaria. Pues bueno, gracias por invitarme. La verdad que encantado de poder hablar contigo, que también en este caso me ayudaste cuando empecé a trabajar también con uno Me de alegro. mis alumnos, o sea que la verdad que te lo agradeceré siempre en ese sentido. Y nada, en este caso la modalidad de educación de atención domiciliaria, pues es una educación, en este caso, que nos toca a los profes de educación primaria, al menos sobre todo aquí en Galicia. Sé que en otras comunidades también, creo que en Cantabria y Sí, Asturias también, sí. pero que también los de primaria van un poquito, abarcan a todo el alumnado. Y son alumnos que por diferentes circunstancias pues no puedan ir al cole de manera habitual, ya sea pues eso, puede ser incluso pues una lesión de un pie durante meses que no puedes ir al colegio, puede ser una enfermedad grave o pueden ser también necesidades educativas especiales que te impiden ir al cole. Ahora también mucha fobia escolar, que es algo que nos estamos encontrando muy a menudo. Y la verdad que es eso, lo que hacemos es ir a la casa. En Galicia, que es algo que no nos gusta a los profes, porque solo damos una sesión a la semana o dos, depende del caso. Sí que es verdad que ahora abrieron un poquito ahí la veda, sobre todo inspección, que sí que en ese sentido nos echó una mano, que ahora ya pues podemos ir 2 días, 2 horas y media cada día, bueno, 2 horas y cuarto. Muy Pero que bien. aún así nos sigue pareciendo poco, la verdad. O sea, sí que o sea, los profes de educación domiciliaria, pues solo podemos tener 5 alumnos, porque Sí. son 5 horas a la semana cada uno, pues es lo que nos da la jornada laboral. Y sí que Muy a lo bien. mejor estaría bien pues dar pues, a lo mejor a 3 alumnos y poder darles más horas para que al final esa educación para ellos pues pueda ser más productiva, ¿no? Y puedan, bueno, por lo menos que se asemeje un poquito más al ordinario y que tengan esa rutina por lo menos de 2, 3 días a la semana y poder trabajar con ellos. Sí que es algo que Exacto. nos falta. Pero bueno, en Genial. general vamos así muy contentos porque sí que aún así, quieras que no, a los alumnos pues sí que de nada a eso está claro que es una ayuda muy importante y que ellos puedan Totalmente. seguir con la educación. Y luego también depende del cole. Muchas veces el cole también nos echa una mano y Exacto. ellos Es un ahí, servicio que tiene que solicitar el colegio, ¿verdad? justo, Claro, sí, esto de lo que hablábamos hace un rato, ¿verdad? claro, Dani, yo creo que está imagino que debe estar en gran parte de las comunidades. En Comunidad sí, Valenciana está esa posibilidad, pero sí que es cierto que las veces que la hemos solicitado, muy pocas veces lo han la puesto conceden. difícil, ¿eh? Lo han Sí, puesto muy difícil, porque yo creo que como decíamos, ¿no? Digamos, la escuela lo solicite, eh, al final es un trámite administrativo, pero que luego será este departamento, ¿no? de educación a domicilio de la comunidad o territorial, ¿no? que claro, decidirá y elegirá a los alumnos. Para aquellos que a lo mejor, digamos, no conocen a fondo el síndrome de Tourette, bueno, aprovecho para decir, ¿no? El síndrome de Tourette es un trastorno neurológico que consiste en la combinación de tics motores y fónicos de carácter crónico y que en el 85-90% de los casos presenta comorbilidades, o sea, trastornos asociados. Además de los tics, digamos, hay veces que aparece trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de ansiedad, trastorno del control de los impulsos, eh, eh, trastorno por déficit atencional, y por lo cual hace que se trate de un espectro muy amplio de nivel de severidad. Hay niños que, digamos, cursan su trastorno de tics
o síndrome de Tourette de manera leve, ¿no? Y hay otros que a medida que vamos agregando comorbilidades, digamos, se va haciendo mucho más grave. O a veces la propia intensidad de los tics hace que sea, digamos, discapacitante por periodos ir al colegio. Entonces, esta herramienta está, es importante que se utilice, y ahora vamos a entrar un poquito más en detalle del alumno con quien, digamos, has trabajado, que lo vamos a llamar José, ¿sí? Sí, Y José. que, exacto, ¿no? Y que, digamos, me gustaría que me cuentes antes que nada, cuando te llega digamos, el periodo, digamos, la solicitud, José es uno de esos niños cuyo iceberg es enorme, ¿no? O sea, además de haber tenido una severidad de tics, digamos, bastante alta, presentaba varias comorbilidades, entre ellas trastorno obsesivo, TDAH por momentos, asociado a lo mejor a sus tics, ¿no? O sea, no un TDAH primario, no alguien que no pueda concentrarse, sino que a veces por la intensidad de los tics hacía que no pudiera permanecer mucho tiempo exacto, concentrado, ¿no? Entonces, también es importante que pensemos, ¿no? ¿Cuáles fueron los criterios para que hayan elegido que José, digamos, sea plausible de recibir una educación domiciliaria? ¿De eso tú lo sabías? O sea, ¿o te dijeron directamente, vea, Sí, tienes que ir a ver a José? aquí va directo. Sin ir más lejos, aparte, José fue, entre comillas, por así decirlo, mi primer alumno, porque fue el primero al que fui a su casa. O sea, en mi caso me llamaron en enero, porque sí que es verdad que cada vez que van entrando alumnos vamos, que solicitan pues este tipo de educación, lo que hace en este caso la Xunta, aquí de Galicia, pues es buscar a profesores que lo puedan hacer. Entonces, una vez que consiguieron a 5 alumnos que estaban sin profesor, pues a mí me llamaron de las listas de interinidad y bueno, pues fui simplemente a cubrir. Y al llegar ya me dijeron, mira, Dani, tienes estos 5 alumnos, aquí tienes sus informes, aquí tienes sus Muy bien. teléfonos, aquí tienes los colegios, los padres y tal. Entonces Genial. empiezas a leer toda su información, que hay Muy bastante, bien. porque sobre todo hay información médica, ¿no? Y diferente, bueno, y el colegio también, todos los informes que han ido haciendo. Y es eso, empiezas a leer, ya te das cuenta de lo que hay. Y lo primero que hice fue, bueno, primero llamar al colegio, presentarme, te cuenta un poquito todo. Justo en el colegio él prácticamente no había ido en este caso, porque Claro. justo pasó de primaria a la ESO y bueno, justo hubo el cambio ahí de centro y pues eso, entre comillas, bueno, sí que la orientadora lo había conocido y así, pero bueno, sí que es verdad que en ese sentido, pues bueno, así suele pasar con bastantes alumnos, porque sobre todo los de primero de la ESO tienen ese hándicap. Pero nada, hablamos con ellos, un poquito como lo que ellos tenían en mente, la información que ellos tenían, y luego fue cuando llamé pues a su familia, ¿no? En este caso a la Muy madre, que la bien. verdad que sin ella no sería Es muy nada posible. colaboradora su mamá, exacto, Muchísimo, fundamental, muchísimo, ¿no? Ese muchísimo. La punto. verdad que, vamos, clave, Sí, todo lo que te ayuda, todo lo que sabe. exacto. Y para mí era lo más importante, ¿no? Porque sí que es verdad, porque de síndrome de Tourette, pues tenía pocas nociones, o sea, sí que es verdad que no me quedaba solo en Es, esa base que hablamos antes, ¿no? Que la gente simplemente piensa en los insultos, o sea, solo piensa en lo exterior. Sí que es exacto, verdad que no sabía que había mucho más, pero no sabes cuánto hay, no sabes pues claro, todo lo que viene asociado y todo también lo que hay por dentro, ¿no? De su cabeza, cómo funciona. Luego ya empiezas a leer y ves los tics mentales, ves muchas cosas que dices tú, joder, la angustia que puede llegar a sufrir y cómo se debe sentir, ¿no? Y empiezas a exacto. entender todo. Pero sí que es verdad que después de eso fue cuando hablé con ella, que dije, lo primero es hablar con la madre, o sea, lo tenía claro, porque Claro, siempre, para mí es lo más importante. El colegio es importante, pero para saber lo que quiere el colegio, para tantear un poquito
lo que ellos quieren sacar al alumno. Mira, pues Dani, con que llegue aquí ya me llego, con qué tal. O sea, simplemente es el colegio en ese sentido y luego para coordinarme con ellos, ¿no? Exacto. Pero sí que es verdad que para conocer al alumno me parece importantísimo hablar con Sí, los padres, porque con son los los que padres, están, exacto, son los que lo viven. O sea, más información que la madre sabía que nadie me la iba a dar. Entonces, bueno, exacto. me acuerdo que el primer día que la Fíjate cómo cambia además el, la mirada del docente, ¿no? Porque en general, yo que también, ¿no? Soy docente, aunque no ejercí muchos años, pero sí. ejercí algunos, ¿no? Claro. Realmente, digamos, en lo que es la escuela tradicional, a veces nosotros a veces hacíamos como una distancia, ¿no? Entre los padres y, bueno, es que los padres, ¿no? Te van a contar, Sí, ¿no? es Como que, verdad. ¿no? Que los General. padres a veces son peores que los niños, ¿no? En petit comité, ¿no? Entre los Claro. docentes. Aquí es como que como docente tienes que cambiar totalmente esa mirada, ¿no? Y decir, a ver, Aquí estoy en sí, otro territorio, eso es aquí verdad. pasa otra cosa, ¿no? Y Bueno, aquí una madre me puede guiar mucho en lo que le pasa a su niño. justo. Tengo que hacerlo, no me queda otra. Tengo que Vamos. informarme de afuera, ¿no? Tengo que también obtener información de afuera y no quedarme solamente con a lo mejor las 3 palabritas que había de trastornos de tics Ahí está. digamos, cuando estudié magisterio, ¿no? Si Justo. tuviste la suerte que alguien digamos, Sí, sí, tuviste la carrera mucho no aprendemos de esa parte, por de lo que desgracia. son los trastornos del neurodesarrollo, sí, lo sé, lo sé. La verdad que no. Y bueno, entonces, y esta actitud además tuya flexible de, y de hacer propio lo que son los valores docentes, de decir, bueno, aprender es bueno, equivocarse es bueno, no saber es bueno, ¿no? Es el motor que me lleva a conocer, o sea, no ponerte en un lugar de yo soy el maestro, yo voy a decir lo que tiene que hacer, sino, digamos, aquí vamos a aprender Claro, todos. ahí está, ¿No? justamente. Sí, no, Exacto. lo primero era, Y esto es maravilloso. claro, lo primero era conocerlo, conocer a él y la manera mejor de conocerlo en este caso era la madre, porque pues, me iba a dar muchísima Exacto. información. Oye, Dani, pues aparte ya vamos, el primer día hablamos creo que una hora, o sea, prácticamente, que me estuvo contando, pues eso, también lo que había funcionado, lo que no, los problemas que había tenido más graves, tal y como, también cómo estaba ahora, cómo estaba mejorando. Y sobre todo ya me fue diciendo, mira, pues escribir, no hay manera, matemáticas, no hay manera, que al final matemáticas es un crack y todo maravilloso, Exacto, porque cuando pero escribía, poquito a poco. los tics se desataban en forma bestial, Justamente, ¿no? justamente, Claro. que me vino muy bien ya para no empezar por ahí. Ya vas con la Bien, idea, que luego al final exacto. acabó escribiendo y todo muy bien, pero el proceso yo sabía que iba a ser lento y que Pues teníamos que ir esto, poquito a que poco. tú lo dices con tanta naturalidad, digamos, muchas veces en entrevistas con docentes, eh, cuesta mucho hacerles entender que a veces no pueden escribir, ¿no? Y dicen, Claro, no, pero es que tienen que escribir, no, porque algo tienen que escribir, no, porque le voy a hacer caligrafía, ¿no? Y tú te das cuenta que hay veces que realmente no pasa por la caligrafía, ¿no? correcto, Que es sabemos así. que a veces cuando hay un problema digamos, de coordinación y de trastorno, ¿no? De la escritura, es neurológico. Entonces, por más que, digamos, insistamos en que haga una letra redondita, no lo va a conseguir y no tiene sentido perder tiempo, ¿no? Claro. En insistir No, porque sabiendo. estamos perdiendo mucho tiempo de poder desarrollar pues, al final sus capacidades, porque Exacto. yo quería saber si de verdad en matemáticas tenía capacidad, si en lengua tenía capacidad, porque al final nosotros nos encargamos de las, Muy bueno, en bien. principio nos Exacto, esos encargamos fueron de uno de las tus objetivos, instrumentales. ¿verdad? Cuéntanos un Justo. poquito que cuando tuviste el caso, ¿no? Ya tenías la información. eh, ¿qué, qué objetivos te propusiste? ¿Qué estrategia, ¿no? ¿Cómo fue tu plan, El, de alguna manera? sí, exacto. Bueno, el primer objetivo, la verdad, Ujú. después de hablar con ella, era que estuviera a gusto. O sea, conocernos, Muy empezar bien. las clases y que él estuviera a gusto y sobre todo, ella me dijo, seguramente vaya a tener tics, etcétera, ta. Y Ujú. para mí, una de las, bueno, lo que vi que, sobre todo, al final son cosas que van sucediendo y vas viendo que funcionan. Y en este caso noté que cuando él tenía tics, sobre todo al principio, que sí que tenía más, yo simplemente seguía normal, no le daba importancia y al contrario, a lo mejor lo que hacía era a lo mejor eso, que él estaba nervioso porque
tenía miedo a equivocarse, sobre todo era lo que notaba en él, que tenía como miedo, esa vergüenza de voy a fallar y tal. Muy bien. Entonces, para empezar, ya el primer día, porque sí que ya me lo había comentado la madre, que no O sea, le vos sentía conectaste mal. emocionalmente con él. Sí, Vale, o justo. sea, tu primer objetivo fue... Ahí Es está. ponerme en su piel, intentar pensar lo que él piensa y a Para que partir esté de a ahí, gusto, ahí empatía. está, ahí Esto, o está. sea, has hablado de empatía, ¿no? Sí, tal Es cual. Es claro. así. Es la base número uno aquí en educación Muy bien. siempre tiene Y la esto. empatía al final es eso, es ponerme en los zapatos del otro, Justo. ver qué es lo que siente para que después podamos hacer algo para que se Ahí sienta está. mejor. Justo. Y ahí es lo que me ayuda también a mí a pensar lo que podía funcionar y lo que no con él. Yo ya tenía claro que no iba, o sea, por la parte de la madre fue eso, me dejó muy claro que tenía esa vergüenza al fallo y así. Yo ya le dije el primer día, porque yo soy así, muy natural, ¿no? Entonces ya también creo que falló en algo y aparte yo eso tengo que decirlo que lo hago con todos los alumnos, porque cuando fallan me alegro. Y que ellos se quedan así, ¿no? Y digo, vamos, Exacto. y claro, se me quedó así, súper pillado, en plan, ostras, ¿qué está pasando? Le ¿Qué dije, es que pasa? yo digo, a mí me encanta que falléis, uno, porque con el fallo aprendes, y dos, porque si no, yo no gano dinero, yo no tengo que venir aquí, y pues Si claro, si supieras, haces todo claro, perfecto, lo a que mí ya no hago. me necesitas, ¿no? Entonces yo Exacto. le dije, claro, yo como siempre he sido profe particular, cuando falláis digo, vamos, Exacto. tenemos trabajo. Ahí Entonces, está. bueno, en los primeros días estuvimos así, que él notara que no pasaba nada con el fallo, al contrario, Muy se bien. acabó divirtiendo cuando Qué fallaba, bien. porque me veía a mí reírme, me veía a mí tal, siempre Claro, desde ese humor, ¿no? Y al final es exacto. eso, o sea, quitarle el fallo que no pasa nada, que al final estamos aquí para aprender Que nadie, claro, claro, y es un poquito así. que sí, 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 romper ese paradigma de, digamos, si me equivoco el profe se enoja, ¿no? Si Ahí me está. equivoco el profe Eso me suspende. en el minuto 10 Y ya lo habla con mis teníamos. padres, además, y habla con mis Ahí, padres y dice, a no un poco ofende, más. ¿no? Claro, exacto, qué bueno, Exactamente. Eso ya en el minuto excelente. 10 ya lo teníamos. Que ahí por eso te digo que me ayudó Excelente. mucho a hablar con la madre, porque me dejó muy claro eso y yo siempre lo hago, ¿eh? Que también, o sea, sí que es verdad que no dije, pues bueno, lo hago siempre, pero en este caso Genial, sabía que iba a ser más importante para que le estuviera a gusto, para que genial, fallara y no pasara nada, al muy contrario. bien. Y sí que es verdad que al principio le costaba mucho, a lo mejor, el preguntar, sí que estaba mucho más tímido, a lo mejor el primer mes, sí que, pero luego ya se fue acostumbrando a la parte que yo hablo mucho y soy muy así, muy todo el rato, y bueno, tal, ¿qué? No sé qué. Siempre intentando quitarle eso para que él también preguntara y empezara ya a tener esa autonomía de, Ajá. oye, Dani, ¿esto cómo es? Y tal. Al final lo acabó haciendo muy bien, o sea, acabó preguntando muchísimo, Qué pero bien. sí que al principio costaba. Empezó a preguntar, José. Sí, 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 Bien. empezó. Al final, sí, a partir del primer mes, más o menos, incluso el segundo mes ya empezó, bueno, y yo al final de todo, sí que ya Claro, cada vez que había una duda, ya era, oye, Dani, tal, y aquí, claro. ¿y esto cómo era? Esto era ta, Qué ta, 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 bien. y yo, bien, muy bien, no sé qué, eso es, tal. Qué bien, Dani, Y porque despertaste en él la curiosidad por saber y dejó de centrarse en él mismo, ¿no? Porque una de las cosas ahí que les está, pasa a sí, los niños con Tourette en estas situaciones es que están como muy centrados en ellos mismos, si van a hacer los tics, si se les va a cruzar algún pensamiento, si no justo, lo van a hacer bien, ahí está. y es como que los, lo pudiste sacar de ese foco Poquito a poco, sí. y centrarlo muy bien, Sí, excelente. una de ellas era la que te conté, fue la de Ujú. pregunta, o sea, la del fallo, esa la quité muy rápido. Luego la de los tics sí que me di cuenta que cuando llamaba su atención bajaban los tics, entonces sí que intentaba a lo mejor hacer más gestos o decirle, mira, aquí, pues esto, le señalaba la tablet, o Ujú. porque sí que es verdad que empezamos a trabajar con tablet, que ahora te cuento que nos Contable, muy funcionó, bien. que con él muy bien, Perfecto. y es eso, cada vez que notaba que como que ya empezaba eso, ¿no? Con su movimiento de pierna o con lo que sea, pues para mí no era importante tampoco, o sea, nunca le di importancia en ese sentido, pero es eso, Ujú. intentaba llamar su atención. Me daba cuenta que Muy al él bien. O centrarse sea, en mí, estuviste muy atento, aunque él no se diera mucha cuenta, a su lenguaje corporal, ¿no? sí, Que el que sí, mueva, justo, claro, que movería la piernita era señal de ansiedad, claro. ¿no? A lo Y mejor, bueno, o la de, intentábamos quitar pues de una manera, pues eso, oye, pues mira, oye, hicimos tal, o le contaba yo una historia claro, mía, o le preguntaba por sus muy bien, actividades, por sus genial. historias, Muy y sí que es verdad que intuitivamente, sí. fíjate que muy, gracias a esa empatía que generabas intuitivamente, es como que tú sabías que tampoco podías estar mencionando ese cuerpo.
¿no? Claro, Es decir, no te pongas nervioso, te estás moviendo. No, No, en realidad no pasa tranquilo, nada. O sea, relájate, ¿no? Sino que simplemente tú lo reconocías. llevar su atención a otro lado, o sea, que no se metiera a lo mejor en esos pensamientos suyos, no se encerrara y llevarla, oye, y mira, bueno, y estábamos a lo mejor haciendo cálculo, pues esto, mira, muy bien, no sé qué, pues yo me acuerdo una vez que hice, no sé qué, tal, le contaba, él ya se quedaba mirando para mí y ya está, y ya pasaba y poquito a poco en ese sentido, por eso nunca tuvimos ese problema de, pues no, hemos tenido que, sí que al principio, cuando eran 5 horas, porque las primeras 2 o 3 semanas aún no nos habían hecho el cambio y esas 5 horas para él eran mucho, aunque hacíamos descansos, pero era mucho. O sea, la verdad que para él era complicado en ese sentido. Pero luego ya con las 2 horas y cuarto, muy bien. Él ahí funcionó muy bien en ese sentido y la verdad que mucho mejor. O sea, no era tan agobiante porque al final acaba muy cansado, ¿no? Esas 5 horas seguidas. Aparte, yo es lo que digo, yo al final de haber sido profe particular, soy muy intenso, hacemos muchas cosas en poco tiempo, sí que vas respetando sus ritmos, pero bueno, tenemos que hacer mucho. Genial, genial. Y con ese criterio flexible, empático y digamos, y donde tú estabas, digamos, involucrado casi como un coaching, ¿no? Un poquito, sí, Claro, puede sí, ser. ¿no? Digamos, pudiste conducirlo. Qué interesante. Decías que hay más objetivos que te propusiste. Hace un rato dijiste que tú querías ver, ¿no? ¿Qué sabía y qué no sabía? ¿No? Entonces, Justo. ese fue otro paso, ¿verdad? Ese fue otro paso. Sí, yo quería saber hasta dónde podía llegar. Quería saber si su capacidad era buena o no y sobre todo quería encontrar algo que se le diera bien. Para mí era súper importante porque sabía que algo se le iba a dar bien. Incluso hasta me extrañaba cuando la madre me decía matemáticas, no, ya el año pasado vino y el profe no pudo hacer nada, es cuando más tics tiene, más agobia, más tal. Y con mate yo quería saber, claro, si su capacidad era buena o no. Yo empecé todo con la tablet, con él trabajé todo con iPad, pero todo, absolutamente. Al principio, vamos, pero 100%, eso y hablar y hacer ejercicios orales y bueno, que se fuera soltando y que fuera él también viendo. Pero sí que es verdad que por ejemplo, para saber si era bueno en mate, empezamos con cálculo, empezamos con cálculos sencillos al principio y noté que iba muy rápido, que lo hacía bien. Y dije, bueno, aparte de darle refuerzo positivo, que ya se vino él arriba, me dijo, pues, muy bien y tal. Dije, bueno, vamos a ir un pasito más allá, vamos a subir el nivel de cálculo, Muy porque bien. hay una aplicación aquí. Sí. Una preguntita, a eso iba, ¿no? Hay aplicaciones, digamos, que se adaptan a esto, ¿no? Sí, la verdad, yo en mi caso utilizaba una que se llama MatFight, bueno, lucha de mates, que es porque jugábamos los dos, ¿no? Entonces es un juego en el que te van saliendo sumas, imagínate, 10 más 5, 22 más 45, lo que sea, y nos salen a los dos a la vez en la pantalla, o sea, cada uno tiene una mitad de la pantalla y el que responda antes gana el punto, ¿no? Es un poco así. Entonces yo también para ir midiendo que ahí eliminaste también, perdóname, entiendo que eliminaste el tema de la mirada también. También. Es interesante, claro, sí. Porque no sé, él sabía que tú no estabas mirándolo a él, ¿no? Ahí está, sí, era la concentración. Los dos estábamos concentrados en el iPad. Exacto. Digo porque él tiene mucha sensibilidad a los rostros, ¿no? Y muy sensible, así lo has mirado un poco mal, si lo estás juzgando, si lo estás reprobando. Entonces, justo. Has eliminado otras cosas. Es de verdad, sí. Por ejemplo, luego en lengua normalmente trabajábamos con Kahoot, que pones una pregunta y así. Exacto. Y ahí estábamos los dos también. O sea, los dos mirábamos la pantalla, leíamos la pregunta juntos. Yo me quedaba pensando, mirando, hacía como, bueno, pues puede ser esta, puede ser esta. O sea, al final es eso, los dos nos centramos en el mismo punto, los dos estamos haciendo lo mismo. Es lo bueno de estar los dos solos también, hay que decirlo, que esa es la facilidad que tenemos. Y ahí muy bien. Y en mate me di cuenta que tenía una capacidad de cálculo brutal. O sea, la verdad, muy buena capacidad. No es que digas tú, bueno, exageras, no, muy buena capacidad. Genial. Y de ahí empecé a tirar. O sea, la dificultad de él no es cognitiva, sino de acceso. O de poder expresar lo que sabe, más que no entiendo. Sí, claro. Exactamente, sí, de esa
que incluso se paralice, ¿no? Por esa vergüenza y por ese, lo que sea, el miedo que en aquel momento al principio tenía, el miedo a fallar y así, o el miedo a lo mejor a tener tics o a lo que sea, ¿no? Pero lo que es capacidad, sí que es verdad que al principio se notaba que llevaban mucho tiempo sin trabajar, que es lo único, que sí que se veía que teníamos que ir poco a poco, pero acabó cogiendo un ritmo muy, muy bueno, la verdad. O sea, Claro, muy, muy porque bueno. José estuvo muchos meses sin ir, ¿no? A lo mejor por eso Muchos, también claro. fue, claro, Claro, porque aparte fue el COVID también el anterior año, o sea, coincidió todo todo, fatal, la verdad. claro, Ya el claro. anterior año ya había empezado Con mucha con eso, ansiedad a la hora de ir al claro. colegio, Más ¿no? luego fue el COVID, más luego cuando empezó ya no fue también estuvo 2 meses hasta que por fin consiguió que en este caso pues empezara yo con él. Fuera elegible, claro. Y la verdad que, claro, ya se notaba, ¿no? Se notaba el tiempo de trabajo. Entonces, bueno, empezamos como por lo básico. Yo empecé aparte, lo bueno del cole es que sí que me dijeron, mira, Dani, te vamos a dejar aquí, tú vete contándonos lo que hay, lo que encuentras. La verdad que esto es lo que queremos trabajar, pero yo trabajo como tú ves. Ya les dije, mira, voy a Muy hacerlo bien. con iPad, voy a hacerlo de momento sin nada de escritura, por esto y por esto, ¿no? Porque he hablado con los padres, la psicóloga, esto es lo que hay. O sea, Perfecto. y me dijeron, perfecto, sin problema ninguno, muy flexibles, hazlo así y vamos para adelante y nos vas contando. Y en ese sentido fue clave, porque no tuve que decir, bueno, pues toma, 20 No ejercicios tuviste de que matemáticas. luchar a nivel institucional, ¿no? Ahí está, nada. Claro, claro. Dijeron, bueno, tú vas a estar con él, es lo que yo dije, yo soy el que va a estar con él al final. Primero la madre es la que lo conoce, la psicóloga también, y ahora yo voy a ser el que lo vaya a conocer más y podré mover y saber cuándo toca escribir y cuándo no, o cuándo hay que hacer estas cosas y Genial, cuándo no. Y genial. la primera evaluación la dejaron muy o sea, bueno, ya era la segunda la evaluación, porque yo empecé con la segunda evaluación, fue muy de, bueno, vamos a ver qué tal, vamos a ver su nivel, vamos a ir poco a poco. Y yo empecé de menos a más, fui subiendo poquito a poco, sobre todo en lengua, en mate, y al Muy final muy bien. bien, en general en todo, empezamos eso, con muy poquita cosa, pero al final veía que él daba, o sea, que él era capaz, que, bueno, los determinantes, todo muy bien, o sea, se lo sabía todo, Se veías lo sabía todo, que al claro. final lo cogía, o sea, se lo explicabas y en cuanto lo explicabas lo tenía. Luego, bueno, había que repasar, a veces nos olvidamos de cosas como todos, pero muy bien, o Exacto, sea, la capacidad estaba ahí. Y exacto. simplemente fue Sí, que él se diera cuenta de la capacidad que tenía, yo sí que intentaba que lo claro. viera, plan, joder, pues qué pasada, cómo calculas, qué bien lo haces, hay que seguir así. Le dije, vamos a ir a más, tal, Muy bien. hay otro juego que se llama Matblock, que van cayendo bloques y tienes que hacer las sumas y las restas y las multiplicaciones muy rápido, y él también lo hacía muy bien, y eso, claro, Genial. quieras que no, yo, bueno, ya llegaste al nivel 50, a ver si llegamos al siguiente día y superamos, y así, iba superando cada vez más, quieras que Claro, no te sientes exacto. bien. A propósito, te digo que José durante los últimos años de su primaria, digamos, antes lo habían solamente diagnosticado de TDAH, ¿no? Hmm. Y supuestamente, digamos, era un niño que no quería estudiar, ¿no? Que no quería estudiar, ¿no? Entonces, fíjate qué diferente a veces cómo puede marcar la mirada de un maestro el hecho que un alumno avance o se estanque cada vez más, y también de ciertas decisiones a nivel institucional, ¿no? Que pueden marcar y Muchísimo, determinar, muchísimo. exacto, ¿no? Uf, y el Digamos, centro en el que retener te a un toque, alumno en el todo. sistema educativo o excluirlo, ¿no? Sí, 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 sí. No, Ah, y aparte de excluirlo, incluso destruirlo, o sea, porque por dentro es- lo hundes moralmente. exactamente, Es una barbaridad y les creas, pues, a lo mejor problemas que no tendrían en este caso, exacto. porque ya por lo menos tema, Sí, vamos, que cognitivo bueno, sí, y de capacidad, no lo tenía. Y poco a claro, poco se estaba quedando atrás. Y es una pena, porque la verdad, al final demostró que, vamos, que tenía una exacto, capacidad buena exacto. para estar ahí. Y Exacto, bueno, en ese sentido. y junto con esto, digamos, en esa selección de recursos, ¿no? También descartaste, obviamente, otros, ¿no? Como diciendo, bueno, Sí, evaluación escrita, dijiste para él, no, lo hundo, ¿no? Si hago una nada, evaluación escrita, adiós, es como volver, adiós. claro, era como Sí, sí, volver sí, al pasado para él, ¿no? Claro, justo, sí. Nuestra evaluación siempre fue, al principio, sin ir más lejos, los primeros meses no hubo evaluación, por así decirlo, o sea,
sí que estuvimos, pues eso, trabajando Relación con infantil. aplicaciones. Sí, hicimos, pues, eran aplicaciones, actividades, juegos, por así decirlo. Sí que también de vez en cuando, aparte me funcionaba mucho porque sí que es verdad que había momentos que se saturaba, ¿no? De que, bueno, pues que a lo mejor estabas dando, sobre todo ya un poquito más adelante, que ya dábamos matemáticas, por así decirlo, de, bueno, explicamos fracciones, hacemos ejercicios, no sé qué, tal. Entonces sí que notaba a veces su saturación y en el medio lo que hacíamos era, pues, por ejemplo, jugar al parchís. Teníamos un parchís que tengo también en el iPad Muy y bien. eso le relajaba mucho, aparte que siempre teníamos la competición. Sin más lejos aún le dije a la madre el último día, le dije, bueno, no, al final va a tener que repetir curso, tal. Se me quedó toda preocupada y dije, no, claro, es que dejó parchís y es lo que hay, no me ganó y es lo que tiene. Que al final el último día me ganó y bueno, no tuvo que ir a septiembre por parchís. Ahí estuvo, Exacto. estuvo bien. Pero bien, siempre teníamos esa broma, ¿no? Le dije, Exacto, madre, esa broma, yo diciéndole, claro. madre mía, vas a tener que repetir por Madre. parchís, haces todo bien en Exactamente. mate y Todo vas te el repetimos parchís parchís. y me la lías. Pero estaba muy bien para que él, pues eso, se relajara un poquito, soltáramos. Para mí también, la verdad que yo también a tope con el parchís, estábamos los dos, Estaban entusiasmadísimos. vamos. Y así pues hacíamos el cambio, ¿no? De lengua a mate, de mate a lengua, Muy hacíamos bien, en el medio un perfecto. parchís, una relajación, que aparte nos Claro, veíamos un porque con rato. ello las relajaciones son dinámicas, o sea, se Exacto. tratan más de relajaciones mentales, ¿no? De decir, Sí, eh, si mi sí, mente se relaja, también se relaja mi cuerpo, es decir, claro. Sí, encontrando bueno. esos En el parchís senderos. es la verdad que sí, estábamos los dos relajadísimos, es lo bueno que tenía. Y sí que es Claro. verdad eso, que al principio descarté toda esa evaluación, por así decirlo, de exámenes. Sí que al final sí, o sea, al final una vez que ya él ya lo controlaba, nosotros lo que hacíamos era, yo le explicaba y siempre hacíamos un ejercicio y corregíamos, uno y corregíamos. Era como ya inmediato, no era, venga, haz Muy ahí bien. 5 y yo me quedo mirándote, ¿no? Que aparte, cosa mala, ¿no? Exacto. Pues a lo mejor él hacía uno y yo también, para que él no notara eso, pues decía, pues voy a ir preparando los cajuts. Mentira, ya estaban preparados, pero yo voy a ir preparando Claro. los cajuts para después, no sé qué, no sé cuánto, ta. Y bueno, él iba haciendo, íbamos así, siempre uno de matemáticas. Muy Y al bien. final los exámenes los hicimos igual. Ajá. Ponía, pues eso, ejercicio, a lo mejor eran 5 ejercicios, pero íbamos así, uno, él iba poquito a poco también, cogiéndolo y listo, sin problema. Siempre lo hicimos así. Al final Estupendo. acabó haciendo exámenes normales, o sea, ordinarios, exámenes de toda la vida, pero Exacto. de una manera Bien. como lo hacíamos nosotros. Bueno, pues voy haciendo un ejercicio, lo voy comentando, oye Dani, pues esto era Súper. ta, y yo, pues muy bien, ta. Y él iba Exacto. cogiendo un poquito todo eso. Y Muy en caso bien. de lengua, sí que me evaluamos prácticamente igual. En plan, a nosotros trabajábamos con Cahoots, pues la evaluación fue con Cahoots, porque al Muy final bien. no deja de ser un Exacto. examen en donde tú tocas. Exacto, y compruebas al final una evaluación, es eso, es comprobar si el alumno Justo, adquirió conocimientos. tal Claro. cual, que es de lo que se trata. Y no, bueno, oye, que de la otra manera... Exacto, no, de- no si sabe el camino que yo le estoy indicando por dónde, ¿no? Que tiene que ser claro, escrito, ¿no? Si ahí sabe, está. Que claro. acabó haciendo porque también la profe nos pidió redacciones, nos pidió cosas y también lo fue haciendo. Sí que es verdad que Exacto, ahí le costaba más porque, o sea, ujú, llegó un momento que... Pero bueno, como lo hacíamos claro, también, pero después de ya de todo un recorrido donde le fuiste justo, reforzando que sí podía, ahí está, para José ya ahí no está. fue tan terrible No. hacer a lo mejor una página Claro, aparte escrita. hacíamos una redacción a mano y otra a ordenador, ¿no? Íbamos, porque Muy aparte, bien. al final hoy en día, yo prácticamente a mano casi no escribo, la verdad. O sea, Exacto, al exacto, final tampoco es tan importante, o sea, sí que es importante, sobre todo totalmente. para las faltas y para un poquito todo, porque al final en el ordenador, como no teníamos corrector, tenía que ir haciendo y poniendo todas las tildes y todas las faltas que podía tener, y él estaba más a gusto, pero aún así Ujú. también escribió sin problema ninguno. Aparte lo íbamos comentando los dos, porque era inventar a lo mejor un cuento. Y yo, bueno, a ver, ¿de qué te gustaría hablar? ¿Cómo podemos llamar ¿qué podemos hacer? ¿Cuántos personajes? Está bien, pues podemos hacer 2. Yo, bueno, ¿y cómo les llamamos? Y dije, sobre todo al principio le costaba, me decía mucho, no sé, no quería. No Y quería. yo, entonces dije, bueno, pues voy a hacerle preguntas concretas. Dije, Ujú. va, venga, pues tú me dices un nombre y yo digo otro. Tal. Y yo decía, venga, ¿cómo podemos llamarle? Y él, Luis, venga, pues yo al mío le voy a llamar Eustaquio. Vale, venga, ya tenemos eso. ¿Ahora qué? Ujú. La trama, ¿dónde nos metemos? Y yo, entonces, cuando me decía no sé, le daba opciones. Yo, Reeditar, o playa o claro, montaña, o esto o claro, esto. Y claro, que él luego ya fuera escribiendo poquito a claro. poco. Al Yo creo final, muy bien. que
te ayudó mucho, evidentemente, tu propia parte vivencial, ¿no? Que tiene la camada, ¿no? de maestros jóvenes, de que son también, digamos, crecieron con los videojuegos ya, ¿no? Sí, Entonces, claro, eso es es un poco verdad, la estructura del videojuego, ¿no? Porque, ¿qué tal hacemos? cual. Tú Tomar esto, yo lo otro. decisiones. Exacto, ¿no? Sí, eso Sí, es sí, verdad. sí, Sí, sí. aparte que ahí también en ese caso, en esos gustos coincidíamos, que también es algo muy positivo, ¿no? Cuando Ujú. coincides con... Yo siempre Estoy seguro. intento, por aparte como profe particular, el primer día lo que pregunto es qué le gusta al alumno, qué practica, qué deporte, qué hace, qué le gusta en la vida, porque luego, por ejemplo, si tenemos que hacer un problema de matemáticas, pues a lo mejor si hace baloncesto, pues le meto algo relacionado con el baloncesto. Si tenemos que hacer una redacción, pues Seguro. busco a lo mejor un jugador de baloncesto que sé que le gusta, ¿no? Y al final un poco girar en Exacto. sus intereses ayuda Claro. mucho a que algo que no es Sí, atractivo para ellos le se entre. torna en significativo, exacto, Sí, ¿no? Y entonces, sienta y vivan la educación como una herramienta que me permite conocer el mundo y las cosas que a mí me interesan, ¿no? Dicho justo. sea de paso, como para ir, digamos, también cerrando, Dani, Hmm, uy, eh, eh, lo que sí me gustaría a lo mejor comentar, ¿no? Es que él, creo que no lo mencionamos, José estaba en primero de la ESO. primero de la ESO, Hmm, exacto. Y que gracias a esta intervención, Jorge, pudo pasar a segundo de la ESO. correcto. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Exacto. Y el curso que viene verá, si es posible, ¿no? Poder asistir a la escuela, ¿no? Hmm, Eh, digamos, veremos si puede, ¿no? Y si no, claro. la institución volverá seguramente otra vez a pedir, Sí, la verdad que sí. digamos, el maestro domiciliario. Pero en todo caso, para él, desde lo emocional, fue romper primero, con la fobia hacia el aprendizaje, ¿no? Porque Justo. has conseguido esto, ¿no? Digamos que él se empiece a interesar, ¿no? Que él, eh, otra imagen en su autoestima, ¿no? Sentir de que yo puedo. Esto Exacto. da una confianza y es un cambio en su autoconcepto. Desde lo que es el síndrome de Tourette y sus comorbilidades, pudiste hacer y pudiste ayudar a que sus tics disminuyan muchísimo, por ejemplo, porque todo esto influye, ¿no? Si bien Hmm, sus tics, digamos, permanecen, pero, digamos, fuiste también otro eslabón que, digamos, junto con otros en la vida de José, que hizo que sus tics disminuyeran, ¿no? Eh, entonces, eh, creo que, digamos, con la mochila más liviana, a lo mejor hmm. él puede ahora volver a pensar si, digamos, puede ir al colegio o no. No digamos que es fácil, ¿no? No, la verdad que no. Es Exacto, complicado, es verdad. exacto, Sí, ¿no? porque Pero a pesar de eso, yo creo que habrá de todo esto que vos dijiste, muchas cosas que sí sí, se podrían implementar en ahí el está. colegio. Sí, a lo mejor sí que habría que hacer ahí algún retoque, porque claro, al final estar con 25 alumnos, sí que es verdad que a él le viene muy bien esa atención individualizada de, oye, pues eso, esa explicación también, ese ponerse más en su piel y estar pues Exacto, cerca yo de creo que él. eso lo puede hacer cualquier profesor dedicándole a lo mejor, no sé, 5 minutos un día, 10 minutos, o un pequeño seguimiento. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hmm, ¿Cómo te sentís? ¿No? sí, Más que sean, ¿no?, números dentro de todo el listado en secundaria de alumnos que tienen los maestros y que van muy agobiados porque tienen 200 exámenes por corregir y no sé claro. qué, ¿no? De Sí, sentir que ahí hay, digamos, que cada vida es un mundo y cada niño es un universo, ¿no? Y tú te pudiste hacerlo. Entiendo que un profesor con 200 alumnos no puede tener esta dedicación, pero claro. yo creo que con que aplique algo de todo esto que tú nos contaste, para ellos va a ser una gran ayuda, Claro, ¿no? eso sí, eso es verdad. La verdad que sí. Al Exacto, final todos podemos aportar eso. Yo entiendo que, claro, cuando tienes eso, 25 alumnos en una clase y estás tú solo, es aparte que, claro, al final tendrás TDAH en clase, exacto. tendrás pues, que puedes encontrarte con Pero muchísimas yo creo que, necesidades. como tú dices, ¿no? A lo mejor flexibilizar un examen, ¿no? Eso ahí está claro. O que puedas a lo Hay mejor, muchos maestros que usan Kahoot,
Kahoot, Plickers, la verdad, yo sin ir más lejos, cuando estuve también en el colegio, evalué así, o sea que se puede hacer, no hace falta. Al final, lo que yo creo que también tenemos que avanzar un poco en la manera de evaluar y acercarnos más también a ellos y hacerlo al final eso, cómodos para todos, que aún así también puedes hacer pruebas si queremos una escritas. escuela inclusiva, tenemos que poder pensar en distintos caminos de acceso, de adquisición de la información y de chequear, ¿no? Si se ha aprendido o no. Claro, Así que al final pruebas escritas se puede hacer, pero es lo que digo, que también si el cambio es global, o sea, si todas las etapas cambian, ahí no hay problema, porque claro, muchos te dirán, Dani, si no hago exámenes escritos es que cuando lleguen a la ESO van a caer, y en la ESO dirán, es que si no hago exámenes escritos, cuando lleguen a bachillerato pero es que van si a caer. seguimos así, claro, Y así entonces al todo el rato, final claro, les cortamos las piernas de entrada, ¿no? claro, Es que no se puede, claro, cada todos uno seguimos así toda la vida. hagamos al revés, ¿no? Pasemos la Claro, posta de uno en uno. Por eso, está. ese es el objetivo de Ese es el objetivo, esta yo creo. charla, ¿no? Ver si aportamos nuestro granito de arena para pasar esta antorcha, ¿no? A los profes que sigan. Dani, te envío un abrazo muy grande desde aquí, desde Valencia, para allí, Pontevedra, ¿no? Y enhorabuena por tu trabajo y muchísimas gracias. Nada, a ti siempre y a la madre, a la familia y a todos. La verdad que nada, encantado de estar por aquí y que, bueno, que sirva de algo. Igualmente, Dani. Encantado. Un abrazo. Adiós. Un abrazo. Chao.